tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy tengo dos invitados que me da muchísimo gusto recibir, dos profesionistas a los que aprecio mucho y admiro mucho, y van a ver que nos van a ayudar a entender con mucha mayor claridad ante qué estamos en términos de los efectos económicos de este conflicto que está viviendo hoy en el mundo. Y saludo en primer lugar a la doctora Aribel Contreras, quien es la coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana, colaboradora en diversos medios y quien siempre nos ayuda a entender estos temas. Querida doctora, qué gusto. Al contrario, mi querido Mario, muchas gracias y un gusto poder estar aquí contigo y compartir este espacio con José Luis. Gracias, y también me da mucho gusto saludar a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y uno de los analistas que pues da mucha claridad dentro del sector privado, por supuesto, pero también para quienes queremos entender mejor estos temas. Querido José Luis, qué gusto verte y poder conversar contigo como siempre. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar de nuevo en el programa. Un saludo a Aribel y pues gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Que miren, son de estos programas que yo me voy frotando las manos desde que veo que voy a poder platicar con ustedes. Y Aribel, arrancamos contigo porque antes de entrarle a los efectos de lo que ha significado la guerra, yo quisiera partir de una cosa que tú eres muy buena explicando, y es ¿dónde estábamos parados antes de que iniciara la guerra? Porque es una guerra, pero el prólogo se llama pandemia. Imagínate cómo está la cosa, que el prólogo es la pandemia. Y además ya nos pesca con una serie de fenómenos económicos que tú has advertido, de problemas de suministros, de cadenas de suministros, y que además nos pesca con tensiones geopolíticas sin las cuales no se explica evidentemente el conflicto que estamos viviendo. Entonces, si nos puedes ayudar a entender un poquito el periodo inmediatamente anterior al arranque de esta guerra. Claro que sí, Mario, me parece muy pertinente poder iniciar justo contextualizando el panorama previo. El año 2021 lo etiqueté como el año de las crisis. Así recibimos el año 2022, heredando crisis en cadenas de suministro, de contenedores, crisis también hacia la democracia, pero también hacia un multilateralismo muy cuestionado, Mario. Era un año ya que se veía una tendencia al alza de precios en petróleo, carbón, acero, y en el gas natural. Entonces, cuando todas estas crisis se acumularon el año pasado, este año pensábamos que iba a ser el año de tener un respiro y un alivio económico, de una posible recuperación, y donde a pesar de la confrontación entre Estados Unidos y China en diferentes aristas y disciplinas, considerábamos que viviendo en un mundo multipolar, había cierta estabilidad en esta reconfiguración de poderes. Entonces, a pesar de una pandemia y de crisis, te puedo decir que inclusive el Fondo Monetario Internacional había dado en su reporte de perspectivas económicas para este año una media del 4.4% de crecimiento, un aire bastante importante, donde la interconectividad de las economías permitía fluir. Se esperaba que este año se pudieran reacomodar las cadenas de suministro, donde algunos sectores y algunas industrias, a pesar de la crisis de los chips semiconductores, este año se pensaba que se podía avanzar, se podía estabilizar, y que a pesar de las implicaciones de una globalización de la producción, el año 2022 pensábamos y así creíamos que era un escenario de cierta modulación, de recuperarnos, pero sobre todo creíamos que iba a estar estable en medio de una crisis, Mario. Nunca imaginábamos que ahora el escenario diera un giro radical, donde la geopolítica iba a ser de las suyas y que por lo tanto habrá que justamente ahora enfocarnos a ver las implicaciones y las consecuencias de esta guerra económica que se da en paralelo a la guerra en un conflicto ya en territorio de Ucrania, Mario. Claro, de acuerdo, y ahora entraremos a esos detalles de la guerra económica. Yo quisiera, José Luis, tu perspectiva sobre eso, el punto de partida
o el punto donde nos encontrábamos antes del inicio de este conflicto? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo es un cambio estructural, es un cambio de época. Eso significó la aparición de COVID-19. Al final del día lo que vimos no solo fue una pandemia en términos de salud, acabó implicando una reconfiguración de los sistemas económicos, de la forma de hacer economía, negocios, y que en un momento dado además tuvo secuelas que se siguen observando y algunas todavía no acabamos de observar su manifestación. ¿A qué me refiero? Al final del día, y lo ha señalado Janet Yellen allá en Estados Unidos, hoy ellos consideran, por ejemplo, el tema de cadenas de valor como un tema de seguridad nacional. En parte desprendido por lo que ocurrió con la ruptura de cadenas a partir del COVID-19, pero también a partir de algo que ha estado flotando en el ambiente desde hace varios años, que es pues ya la dominancia de China en el sistema de producción industrial y de producción de manufacturas del mundo, y en donde además lo que tenemos es la configuración de una plataforma asiática. Eso es lo que significa el acuerdo en donde están Japón, Corea del Sur, China, Oceanía y varios países del este asiático. Entonces, al final del día, lo que estábamos viendo es una crisis de salud que acabó generando una crisis económica, pero que a diferencia de otras, como la de 2009, no nos llevó al mismo camino, a la misma ruta que teníamos previo a esa crisis. En realidad nos estamos trasladando hacia una nueva forma de economía, hacia la reconstrucción desde la visión de cada estado de lo que ellos consideran pertinente. Y aquí también algo que ya existía, que era una crítica hacia los mecanismos de globalización, hacia lo que había implicado en términos de distribución de la riqueza, en términos de cómo acababa preponderando un país sobre de otro. Esta crisis de COVID-19 y sus efectos económicos acabaron todavía apuntalando esa posición crítica. Ya hoy lo podemos ver muy claro, la discrepancia entre Estados Unidos y China no era por Donald Trump. Al final del día llegó Joseph Biden y la mayor parte de las medidas que se aplicaron para tratar de regular el crecimiento de China están sobre la mesa. Algunas se acaban de confirmar hace algunas cuantas semanas. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con México y con Canadá a través del TEMEC. Hoy vemos que el corazón de esa discusión, las reglas de origen, está sobre la mesa en un panel, y esto de lo que nos habla es justamente de una visión que ya no tiene a la globalidad y al multilateralismo como elemento de columna vertebral de integración de las economías. Sobre esto llega esta guerra que inició como un elemento militar, pero que hoy ya muy claramente es una guerra financiera. Las medidas implementadas por Estados Unidos, Europa y otros países sobre Rusia, lo que acaban implicando es justamente el mecanismo financiero para tratar de inhibir el crecimiento de Rusia, justificado obviamente por el hecho de la agresión militar, pero también tenemos ya una guerra energética. Y todo esto acabó vinculándose con algo que ya estaba existente. Desde mayo de 2020, el precio de los commodities comenzó su alza con la recuperación económica global que inició en el este de Asia de manera muy rápida. Para fines del 2020 ya veíamos varios commodities con incrementos de entre 30 y hasta 60-70%. Para hace un año, inicios del 2021, estos ya habían rebasado en algunos casos hasta el más del 100%. Hoy lo que estamos observando es que derivado de esta guerra, el precio de las materias primas no solo se mantiene a la alza, sino ha alcanzado récords históricos. Ahí está el carbón, ahí está el níquel, el aluminio, y esto de lo que nos habla es de una segunda fase de impulso a la inflación que va a tener como consecuencia la aplicación de una política monetaria más restrictiva, y que eso va a condicionar el alcance de las medidas de política económica que se implementen en todo el mundo, incluyendo en México. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos desde mi punto de vista que prepararnos es para un segundo evento de cambio estructural global en menos de 2 años, que a final de cuentas, además, en esta ocasión tiene un orden geopolítico, geoeconómico y militar, ingredientes que tenía mucho que no veíamos en primera línea, prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que hoy está sobre la mesa desde mi punto de vista. Que me parece muy interesante que los dos coinciden en hablar de cambios estructurales y hablar de cambios de tendencias
en una lógica no de procesos temporales, transitorios, sino en esto que José Luis frasea como el cambio de época y que tú fraseas, doctora Aribel Contreras, como el tema de, pues de cambios sistémicos, digamos, que ya se venían viviendo. Y yo quisiera ahí agregar este segundo componente. Ahora sí, si los dos dicen esto nos tocó después de la pandemia con las implicaciones que tenía, ¿qué ha significado el conflicto? Y entiendo ahí, Aribel, que además hay varias capas también, porque la primera es, empezamos a hablar, por ejemplo, de lo que significaba la producción de trigo y otros granos de países como Ucrania o de Rusia, de tal forma que ya hablábamos de un nivel de afectaciones económicas antes incluso del paquete de sanciones económicas, a lo que se van agregando después. Por eso pienso una especie de pastel, digamos, donde tú tenías el primer piso de las condiciones pandémicas, un segundo piso de las condiciones en el territorio del conflicto y luego el tema de las sanciones. Así es, Mario, lo estás puntualizando muy bien. Y dentro de estas capas que atinadamente mencionas, quiero destacar que Rusia ya vivía sanciones desde el año 2014, cuando se anexó el territorio de Crimea. Es decir, ya Rusia se enfrentó a este conflicto sabiendo de antemano que iba a venir una nueva ola de sanciones para estrangularla, para aislarla, y por lo tanto, esto no es nuevo para Vladimir Putin. A lo mejor es nuevo para nosotros este escenario al ver que lamentablemente la diplomacia fracasa y que entonces, además de una invasión militar, a consecuencia hay una implementación de sanciones financieras, comerciales, pero también económicas. Pero ojo, aunque estas sanciones están focalizadas hacia, pues de una manera, darle un tiro mortal a Rusia, es tanta la interconexión de las economías, Mario, que vamos a estar viendo en un mediano plazo lo que es el efecto boomerang. Es decir, que muchas cosas, aunque se dirigen hacia Rusia, se nos van a regresar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos que Rusia es un gran proveedor de aluminio, níquel, paladio, plata, pero también de energéticos como el gas natural, el petróleo, pero también de lo que es cebada, maíz y trigo. Entonces, estos tres pilares son lo que estaban justamente ahorita previamente mencionando, lo que son las materias primas. Estas materias primas se requieren para el desarrollo de otras industrias. Entonces, aquí es cuando vamos a estar viendo este efecto boomerang que yo puntualizo, porque entonces, aunque se manda el anzuelo para estrangular a Rusia, en realidad también se estarán afectando diferentes sectores a nivel global. El hecho de decir, bueno, es que ya 200 empresas occidentales se salieron de Rusia, yo digo, ok, pero esto lo que está generando no solamente es un impacto de quitar 125,000 empleos en Rusia, también esto implica eliminar ganancias y utilidades de ventas internacionales que el mercado ruso implicaba para estas corporaciones. Entonces, estamos viendo nuevas capas, siguiendo este término que tú pusiste sobre la mesa, donde al momento de estar abriendo, ya no nada más estamos viendo una cuestión de geopolítica, sino también de implicaciones geoeconómicas por lo que representa Ucrania. Sí, una nación sumamente importante en cuanto a su ubicación geográfica, la conexión que implica estar entre Rusia y Europa. Entonces, aquí es cuando ya vamos sumando y pegando todas estas capas para poder entender por qué el escenario actual es que esto tiene un impacto a cualquier país del mundo, va a tener implicaciones de afectar a todo tipo de sectores. Ya inclusive la semana pasada, imagínense, hasta el gobierno de Egipto ya prohibió las exportaciones de trigo porque ya Egipto vio que lo que le compraba a Ucrania y a Rusia, pues ya no le va a llegar. Y entonces, países con una dieta que dependen mucho del trigo, entonces ahora ya vamos a tener también que voltear una mirada, Mario, sobre lo que es el problema de seguridad alimentaria
Y entonces, esta complejidad también de las cadenas de suministro de energéticos, entonces ya se está visualizando a largo plazo. De ahí que el Fondo Monetario Internacional dijo, en abril vamos a tener que hacer un reajuste de las expectativas del crecimiento del mundo, porque entonces esto va para abajo y por lo tanto, pues la pandemia, en términos de crisis sanitaria, podrá avanzar, pero las consecuencias de esa crisis sanitaria se van a prolongar mucho más tiempo de lo que se estaba visualizando y lamentablemente lo que yo veo a nivel mediático es también otro tipo de guerras, Mario, donde entonces ya la desinformación prevalece, más la guerra económica y entonces estamos viviendo un verdadero caos en este nuevo desorden mundial, Mario. De acuerdo. Y déjame, José Luis, preguntarte algo que me imagino por dónde va la respuesta, pero estoy seguro que ahora que nuestros amigos del auditorio se pregunten qué tan fácil es sustituir de pronto los bienes que se están viendo afectados por el conflicto, porque dice Aribel, con razón, que hay un efecto boomerang, ¿no? Dice, bueno, para afectar al otro, terminas tomando decisiones que luego se vuelven contraproducentes contra las propias economías que lo están tomando, y hace esta lista de bienes y servicios, digamos, que se van viendo afectados. ¿Qué tanto la economía mundial puede reasignar esos recursos, sustituir bienes, o qué tanto esta integración y esta interdependencia, pues hace inevitable que los efectos terminen teniendo los efectos de contagio? Mira, yo le agregaría un cuestionamiento más. A pesar de las consecuencias, ¿qué lleva a que, por un lado, Rusia determine la invasión de Ucrania y que Estados Unidos y la Unión Europea, junto con Gran Bretaña, Japón, determinen aplicar sanciones a Rusia? Es decir, hay costos. Al final de cuentas, lo sabemos, desde hace 100 años, las diversas crisis que se han vivido a nivel mundial, pues lo que nos han enseñado es de que entre más interconectados estamos, las consecuencias de ciertas acciones nos llegan a todos. Entonces tendríamos que preguntarnos qué está en juego como para, a pesar de ello, se haya decidido tomar esas medidas de uno y de otro lado. Entonces yo aquí lo que plantearía es cómo llega cada región, cada país a este momento. El hecho de que Estados Unidos haya logrado la autonomía energética por un tema de seguridad nacional, con esto del fracking tan criticado durante los últimos años, pero que hoy lo convirtió de un importador de petróleo a un exportador, nos muestra la ventaja que tiene un país que sí habló durante muchos años de globalidad, pero en donde en realidad lo que le hace operar su economía es su mercado interno. El peso, el 80% de su economía ya en términos de crecimiento es funcionalizado a través del mercado interno y hoy a través de la seguridad energética. Es muy distinto a la situación que se vive en la Unión Europea. Alemania no dice gran cosa o ha sido una posición muy moderada porque no es la misma dependencia que tienen del gas ruso, de los hidrocarburos rusos, y en donde obviamente Vladimir Putin sabe dónde presionar. Entonces, en ese sentido, me parece que evidentemente va a haber costos, pero no van a ser los mismos para todos. En donde sí puede haber una repercusión, que además es una mala noticia junto con lo que está ocurriendo del COVID. Por ejemplo, en toda la fabricación de dispositivos electrónicos, que dependen de algunos insumos, que justamente materias primas que vienen de Rusia y que, a tu pregunta, no va a ser fácil de sustituir. Y en donde en estos momentos se conjunta con el cierre de Shenzhen allá en China, esta región que además es uno de los motores industriales, ya no nada más de China, sino del mundo, y que entonces, por cuestiones de COVID-19, y que entonces esas repercusiones se van a multiplicar por estos elementos. Entonces, desde mi punto de vista, evidentemente que todo el mundo va a sufrir. En términos generales, la presión en precios de materias primas va a implicar un endurecimiento en política monetaria. ¿A qué me refiero? No solamente a una mayor frecuencia en incremento en tasas de interés, probablemente más seguido de lo que se había estimado, también en magnitud.
probablemente también lo que veremos es que los incrementos serán mayores a lo estimado. Y lo que habrá que preguntarnos es la duración de esos incrementos. Es decir, ¿será solo a lo largo de este año o las presiones inflacionarias van a seguir, por ejemplo, para el 2023? Que por la naturaleza de la inflación, que es algo que se conoce como histeresis, al final del día es muy probable que esto lo sigamos viendo también en 2023. Entonces, en ese sentido va a haber consecuencias. ¿Quién las va a poder manejar mejor? Los que han llegado con mayor capacidad productiva, con seguridad energética, y evidentemente aquí me parece que justamente uno de los planteamientos que va a surgir es cómo llega México a esta situación. Sí, sí. Entonces, los costos los habrá, serán fuertes en materia de crecimiento, fuertes en materia de inversión, en reestructuración todavía más profunda de las cadenas globales de valor, y eso al final del día lo que va a implicar es que se van a necesitar otras respuestas a este problema, muy distintos a los esquemas que normalmente habíamos aplicado, porque yo cerraría agregando este elemento. Todavía falta conocer cómo China va a jugar sus cartas como negociador. Ya lo dijo, la relación con Rusia está en su mejor momento, palabras más, palabras menos, y en donde me parece que China lo que está usando pues es a Rusia para poder negociar mejor con Estados Unidos. Entonces, esto no ha terminado y todavía faltan elementos por ver, pero donde evidentemente habrá cambios y costos. De acuerdo. Vamos a una pausa y ahora regresamos. Con esto, Aribel, que decía José Luis, que me parece muy interesante, el que no todos los toma igual de parados, de mal parados o de bien parados, y esto que apuntan ahora, ¿de qué efectos diferenciados puede tener? Esto que apuntabas, que ayuda a entender por qué Alemania pues, ha sido mucho más reacio a decir, sí, cerramos las importaciones de petróleo, pues sí, como no, nada más que a nosotros nos va a costar un poquito más que Estados Unidos. Y sobre esto regresamos y, por supuesto, sobre lo que ya apuntaban, para México, ¿qué significa todo este cambio en el escenario en términos de riesgos o en términos de oportunidades también, si es que hay alguna? Pero de esto platicamos, si les parece, regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y yo quisiera, Aribel, conocer tu perspectiva sobre esto que ya apuntaba José Luis, el tema de lo dijimos mucho, ¿te acuerdas? Con el tema del virus, que el virus era el mismo, pero no afectaba a todos igual. Bueno, pues aquí parece que la guerra es la misma, pero no toma igual de bien o mal parados a las diferentes regiones del país. Y conocer tu perspectiva sobre esto que apuntaba, porque si entiendo bien lo que dice José Luis, si bien no es ajeno a Estados Unidos o Norteamérica, no es ajeno, pues no solamente porque el conflicto ocurre geográficamente en otro continente, sino porque sus condiciones de dependencia energética y sus condiciones económicas son distintas. ¿Cómo ves estas afectaciones diferenciadas entre los tres grandes bloques, digamos, Norteamérica, Asia y Europa? Claro, Mario, y justamente por el tamaño de cada economía de cada país, pero también de cada bloque comercial, pues es la manera en cómo pueden hacer frente a esta nueva situación que generará nuevas crisis, ¿no? Entre ellas la de refugiados, pero también la crisis de los energéticos. Y aquí algo importante es ver justamente no nada más la dependencia económica como Alemania, Francia y otras naciones de Europa tienen con respecto a los energéticos rusos, sino también tiene mucho que ver con el rol de poder que cada nación tiene. No es lo mismo hablar de un rol de Alemania con su contexto histórico, con lo que vivió en una Segunda Guerra Mundial, que hablar, por ejemplo, de Polonia, ¿no? Que finalmente ahí los lazos históricos son pues sumamente entrañables y que se vive en un péndulo. Y entonces ahí estaremos viendo que justo es cuando Estados Unidos a la distancia quiere mover los hilos, pero que Europa como tal, ya de por sí por la pandemia veíamos que estaba muy fragmentada y muy dividida. Aunque querían hacer frente a la pandemia unida, realmente sabíamos que tenían medidas unilaterales. Y lo mismo está pasando ahorita con esta guerra. Francia tiene lo propio porque se encuentra Macron en campaña presidencial. Olaf Scholz pues acaba apenas de llegar a Alemania y tiene que cumplir ahí con ciertos estándares por la coalición de gobierno con la cual él llegó. Y cuando volteamos a ver al Reino Unido, pues a Boris Johnson le vino súper bien que ya en lugar de hablar del Partygate, ahora se hable de Ucrania y de Rusia. Entonces,
cada país tiene también su propia agenda de política exterior, pero también su propia agenda doméstica, ¿no? Es decir, hablando de China, pues China puede tomar ahí un rol muy interesante donde se ofrece a ser moderador para suavizar las cosas, pero trae sus propios intereses Xi Jinping en su propia agenda nacional. Y entonces es cuando volteamos a ver a México y nos cuestionamos de si países como México se encuentran listos y preparados para las implicaciones y consecuencias que esto va a tener, ¿no? Y entonces ahí es donde, retomando tu pregunta anterior que le habías hecho a José Luis, me parece importante que justo los países ya tengan lista digamos, un documento donde se vea proveedores sustitutos, ¿no? En su momento Europa hizo lo propio de voltear a ver a Qatar para ver si podía comprarle el gas natural a Qatar para sustituir las importaciones provenientes de Rusia. Sin embargo, pues le va a salir más caro. Los buques que pueden transportar el gas se tienen que transportar como gas natural líquido. Implica más tiempo, las rutas ya no son tan fáciles. Ha habido una reconfiguración de Mario, y lo quiero compartir aquí al auditorio, en cuestión de lo que es el transporte marítimo y el aéreo. Es decir, todos los puertos de Ucrania están cerrados por obvias razones, pero también ya hay empresas navieras que no quieren transportar mercancía desde Rusia a cualquier parte del mundo o viceversa. El Mar Negro se encuentra ahorita con mucha carga geopolítica. Empresas de mensajería ya no quieren ni siquiera arriesgarse por la vía aérea. Entonces estamos viendo que cuando varios componentes y elementos los ponemos de manera conjunta, Mario, vemos que la complejidad de los retos a los que nos estamos enfrentando para los próximos meses, por no decir todo el año, es sumamente álgida, y de ahí que por eso Estados Unidos ya le aventó el paquete a que la Unión Europea y el G7 se sumen a su propuesta de sacar a Rusia de este privilegio comercial que es la nación más favorecida. ¿Esto qué significa? Que si algún producto ruso no pagaba aranceles o tenía un techo máximo de pagar aranceles en el mercado estadounidense, al sacarlo Estados Unidos, entonces ahora tendrá que jugar nuevas reglas del juego, las reglas establecidas en la ley de aranceles de 1930 por parte de Estados Unidos. Entonces, aquí es donde vemos que el componente comercial se convierte en un arma sumamente importante por encima de la militar, porque como bien sabemos, Mario, al Ucrania todavía no ser miembro de la OTAN, pues no pueden entrar las tropas militares de la OTAN para poder defenderla. Entonces de aquí vemos toda una mezcla de carga geopolítica, geoeconómica, con grandes contrapesos de hablar de China, de Alemania, de Estados Unidos, pero también como bloque de la Unión Europea, y de ahí que pues Estados Unidos está jugando sus cartas de manera frontal, pero también de manera transversal. Claro. Y es que los escucho, José Luis, y escucho a Aribel, y pienso cómo el mundo de los últimos 40 años, 50 años, pues ha sido un mundo construido en un entorno de paz. Y cómo esa condición, pues explica por qué de pronto Alemania pues, le confió a Rusia ser su proveedor de gas y de petróleo, o cómo China pues, ha crecido no por un expansionismo militar, sino por una política económica que le ha permitido ir teniendo presencia en cada vez más partes del mundo. Es decir, las lógicas, ¿no?, detrás de la toma de decisiones, pues era un mundo que no estaba condicionado por estas disputas militares que hoy nos permiten entender por qué hay países que están sufriendo tanto a la hora de tomar estas decisiones. Y ahí, José Luis, te pregunto por México, que ya lo adelantabas tú. ¿Dónde queda México en este tablero? Porque no la lógica geopolítica, que sabemos que ahí hay poco que aportar por el tamaño de México y más allá de la condena en Naciones Unidas, que no la subestimo, pero pienso sobre que en tamaño real de las potencias, pues no jugamos ahí. Pero te lo pregunto sobre todo en temas, ya apuntabas tú, inflacionarios, en temas de suministros, en temas de la integración económica con Norteamérica.
¿Cómo ves a México en todo este tablero? ¿Dónde estamos parados? Mira, yo comenzaría planteando algo que me parece relevante. No es necesario ser grande en términos económicos para tener influencia en el orden mundial. Es decir, la economía rusa es una economía que no es ni la mitad de California allá en Estados Unidos. ¿Ah? Es decir, el peso de Rusia, antes la Unión Soviética, se explica por toda una serie de factores militares, de estrategia, en algunos rubros por su peso económico, pero en términos globales son 1.8 billones, trillones, como dicen en Estados Unidos, de dólares. O sea, comparado con la economía mexicana, más o menos, José Luis. Es como un 40% más grande, 50% más grande. O sea, está más cerca de representar la economía mexicana, está más cerca de ser Brasil, digamos, que propiamente Francia, Alemania o mucho menos Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad militar, la capacidad de estrategia, el rol que ha jugado Rusia a lo largo de su historia, y particularmente en la época de la Unión Soviética y ahora con Vladimir Putin, le han dado ese rol de peso en el mundo. Dos, históricamente México había jugado un papel relevante, por ejemplo, el ascenso de China en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Pues no podemos olvidar el rol que jugó ahí México en el conflicto allá en Chile, en Cuba, en la negociación en Centroamérica. Es decir, tradicionalmente el peso de la diplomacia mexicana es verdad, es muy importante. Ya no nos remontemos a la Guerra Civil Española, en donde nuestro país ha tenido la capacidad de ser, si no un protagonista, sí un actor importante en el orbe. Perdimos eso y no lo hemos recuperado, y ahí pues sí yo coincidiría en lo que tú planteas. No tenemos una agenda. Pero agregaría algo. La mayor parte de las naciones en el mundo a este momento llegaron sin una agenda global. El único que trae una agenda global propositiva con sus intereses es China, a través de esta iniciativa de la Ruta y la Seda, el One Belt, One Road, como se inició llamando, y en donde ese proyecto pues englobaba conectar China con el centro de Europa, pasando por Oceanía, el este de Asia, África. Los chinos tienen intereses muy claros en África. América Latina vivió su boom a principios de este milenio, justamente por el incremento de materias primas, por su vínculo con China. Entonces, el problema de fondo es que me parece la mayor parte del mundo, y yo simplemente aislaría a China, porque ellos están jugando en otro nivel, y llega sin una agenda, y México llega sin una agenda global. A mí lo que me preocupa más es que llegue sin una agenda que reconozca lo que está ocurriendo a nivel global y las repercusiones profundas que tiene en materia económica, y que para un país que depende de exportaciones e importaciones, en donde el funcionamiento de las cadenas globales de valor por los 400,000 millones de dólares que importamos de insumos intermedios, nada más de insumos intermedios, importamos algo equivalente al 40% de nuestro PIB. Si no tenemos una agenda, tú lo decías, para aprovechar las oportunidades que eso nos representa y superar los desafíos, pues es un tema. Dos, si no tenemos una agenda para enfrentar los efectos de la inflación sin que eso cause problemas de crecimiento económico, es otro problema. Hoy tendríamos que estarnos cuestionando qué pasa si la política monetaria de Banco de México no alcanza para contener la inflación. Yo creo que no le va a alcanzar, porque hay problemas estructurales exógenos y endógenos, baja productividad, el precio de las materias primas se determina a nivel internacional, que nos van a afectar. ¿Qué pasa si la política monetaria, como está ahorita aislada, porque la política fiscal no está ayudando a controlar la inflación ni el crecimiento, es superada? ¿A qué terreno nos va a llevar eso en materia de política económica y los efectos sobre las empresas? Entonces, yo creo que en ese sentido, México, uno, necesita reconocer en dónde estamos. Si no lo hacemos, pues ya desde ahí tenemos un problema. Dos, a partir de ese reconocimiento, generar una estrategia distinta de política industrial, de política comercial, de vinculación con nuestros socios en América del Norte y de vinculación con el este de Asia y Europa. Y en una cuarta instancia, eso implica acuerdos. Si no pactamos,
si no generamos acuerdos con los actores que pueden mover todo esto, pues vamos a enfrentar un problema importante en términos de cómo superar estas dos grandes crisis que nos ha tocado vivir en 2 años, COVID-19 y ahora la guerra en Ucrania. Y recojo esto, doctora Aribel Contreras, esto que apuntaba José Luis. Si México dice, no reconoce primero lo que está pasando, pues partiendo de ahí difícilmente va a poder responder al entorno. Y te pregunto, ¿tú percibes que en México hay una comprensión de las afectaciones para nuestro país, por un lado, y por el otro, de que se estén tomando medidas para actuar en consecuencia? Me parece importante, Mario, puntualizar que pareciera que al gobierno mexicano no le ha terminado de caer el 20 el privilegio de ocupar un asiento no permanente dentro de las Naciones Unidas, de entrada. Es decir, si logró hacer un gran cabildeo para que se votara por México hace más de año y medio, para que lograra estar el año pasado y este año como uno de los 10 países no permanentes dentro del Consejo de Seguridad, pues estamos terriblemente mal ubicados. México tiene una gran responsabilidad dentro del Consejo de Seguridad para poder ser más propositivo, no nada más rechazar categóricamente la invasión, sino ver de qué manera a través del Consejo se pueden tener algunas vías y mecanismos diplomáticos. Eso por un lado. Y por el otro lado, al interior de México hemos visto que lamentablemente la escalada de la violencia que se vive al interior del país es un factor determinante para que estemos viendo que pues hay gobiernos de que piensan ya 2 veces en venir a invertir. Piensan más de 3 veces el venir a visitar a México. Entonces no hay captación de divisas por la parte del turismo. Y si no visualiza el impacto directo y colateral que un conflicto que se puede generar, entonces va a venir verdaderamente una fractura en la diplomacia mexicana. ¿Y por qué te lo digo? Además del tema de Ucrania y Rusia, me parece lamentable lo que se está generando con respecto a la famosa carta dirigida al Parlamento Europeo, porque no podemos olvidar que es el Parlamento Europeo el que vota para que se ratifique en su momento el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México versión 2.0. Hoy más que nunca, México no solamente es socio, aliado y vecino de Estados Unidos, también la Unión Europea representa un mercado sumamente importante para México. Entonces, si México no se focaliza y no se centra en las prioridades que son para nosotros como país, estaremos perdiendo terreno, estaremos perdiendo un valor como socio geoestratégico para los europeos. Y en estos momentos, que me parece que ha tenido ahí un rol muy tibio con respecto a la postura de Ucrania y de Rusia, pues lo más importante es enfocarse, a lo mejor, no tomar partido hacia ningún país, pero sí estar insistiendo de preservar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad internacionales. Seguridad totalmente rota en el primer segundo de que hubo pues tropas rusas en territorio ucraniano, donde se violenta la soberanía y se viola el derecho internacional. Entonces, si México no justamente promueve el respeto a las normas que vivimos en esta comunidad internacional, pues entonces, ¿dónde queda el liderazgo de México dentro de la región de América Latina, Mario? Pero también, ¿dónde queda este rol preponderante que México tiene que asumir dentro del Consejo de Seguridad? Y sobre todo, Mario, que sea muy cauteloso en bordar a mano su diplomacia con los principales socios comerciales que están en territorio europeo, que ahorita se encuentran en un conflicto con grandes dimensiones, Mario. De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con esto que apuntábamos al principio, los efectos más allá de lo inmediato. Ya han apuntado un poco el asunto inflacionario. ¿Cómo se imaginan el mundo pospandémico y el mundo posguerra? Yo sé que es difícil, pero ya hay algunas tendencias que han esbozado y que me gustaría detenernos un poquito más regresando de la pausa. Ya volvemos.
Estamos de vuelta y yo quisiera conocer, José Luis, tu perspectiva de esto que ya han apuntado ustedes, que es hacia dónde va el mundo y qué tan diferente te imaginas el mundo del futuro, mediano plazo, contra el que hemos construido en los últimos 40 años en términos de interdependencia, de desarrollo. ¿Qué tendencia estás viendo tú? Algunos ya hablan, por ejemplo, del militarismo como una nueva tendencia, ahora que Alemania ha dado un viraje. Otros hablan más del fortalecimiento de las alianzas, con el deseo de Finlandia y Suecia de incorporarse a la OTAN. Han hablado ustedes del tema regional, de la integración de las cadenas de suministros. ¿Qué estás viendo tú en la nueva imagen del mundo a partir de lo que hemos vivido en los últimos años, José Luis? Mira, yo creo que estamos viendo un cambio una ruptura en realidad, en donde la globalización que operamos durante los pasados 40 años tuvo al comercio internacional como uno de sus fundamentos. Un poco, como tú decías, a lo mejor permíteme simplificarlo, como con buena voluntad de que ubicando la producción en donde fuera más conveniente, se podía lograr un intercambio económico en beneficio de todos. Eso me parece que ha cedido su lugar a una visión de seguridad nacional y una visión de seguridad regional. Y reitero, pues eso no lo digo yo, lo mencionó Janet Yellen ya en al menos un par de ocasiones, la última vez que tengo memoria, el pasado 7 de diciembre, en donde lo planteó muy claramente. El tema de las cadenas de valor es un tema de seguridad nacional y así lo van a tratar. Y ahí estamos hablando entonces de que todo el tema industrial, manufacturas fundamentalmente, con todo el proceso de innovación tecnológica que ello implica, va a ser considerado como ese tema. Difícilmente va a regresar a la lógica comercial que tenía anteriormente. En segunda instancia está el tema de seguridad regional. Esto que muy bien mencionas de países que están buscando vincularse con la OTAN, pues de alguna forma para tratar, si ves las barbas de tu vecino mojar, Ucrania, pues es probablemente mejor que tengas una seguridad de un respaldo, en este caso militar. Pues me parece que vamos hacia un mundo en donde la Guerra Fría se ha vuelto a calentar y en donde esto va a reconfigurar las alianzas y en donde los intereses nacionales y regionales se van a ir sobreponiendo a ese mecanismo de globalización económica. Y en ese sentido, pues me parece que para el caso concreto de México, lo que vamos a necesitar son soluciones a problemas que ya están ahí, ya están sobre la mesa. Ya tenemos las cartas puestas boca arriba y en donde ahora lo importante va a ser cuestionarnos si todas aquellas soluciones que habíamos planteado en 2017, 2018, son pertinentes para el momento que estamos viviendo. Es decir, nuestros programas, llámese Refinería Dos Bocas, llámese Tren Maya, llámese Sembrando Vida, son los adecuados para enfrentar la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la reconfiguración de cómo hay una vinculación internacional y en donde evidentemente que aquí lo que vamos a ver desde mi punto de vista es que muy probablemente Estados Unidos va a acabar poniendo una agenda sobre la cual se va a alinear Europa, particularmente en un momento en donde en Europa lo que estamos observando es el ascenso de la derecha. Es decir, una postura política que normalmente tiene a su interés nacional como uno de los elementos centrales. Y eso me parece que va a ser parte de los elementos con los que se va a reconstruir la relación a nivel global y evidentemente la relación a partir de la cual México también va a tener que reconstruir pues este acuerdo con la Unión Europea y su vínculo con Estados Unidos. Misma pregunta, Aribel, ¿qué estás viendo tú en términos de pues, tendencias, de cambios en el tablero geopolítico, en el tablero económico? Manera de perspectiva, Mario, me gustaría compartirte que visualizo que pues cada vez las amenazas globales se hacen mucho más álgidas, es decir, amenazas naturales y aquellas creadas por el hombre, ¿no? Si hablábamos antes de guerras convencionales, ahora tenemos que hablar de ciberguerras. También tenemos que visualizar un mundo con nuevos riesgos globales, como bien lo dijo el Foro Económico Mundial,
todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es una prioridad en la agenda global, al menos de manera mucho más intensiva de aquí a los próximos 10 años. Cada vez veremos mucho mayor complejidad de crisis, veremos también que habrá una nueva reconfiguración de polos de poder, es decir, aquellos vacíos que haya dejado Estados Unidos no solamente serán aprovechados por China, sino por potencias medias, y me parece importante visualizar, y seguiré insistiendo, Mario, ya en otro momento lo hemos platicado tú y yo, que tiene que ver con que yo insisto en que se está viviendo un nuevo capítulo en las relaciones internacionales que he bautizado como la Segunda Guerra Fría 2.0, donde en este choque de trenes cada vez hay más variables, diversos actores, nuevas problemáticas, y por lo tanto no se puede hablar de una sola agenda global que esté alineada, y también visualizo, Mario, que las cadenas de suministro estarán alineadas al dragón asiático o por ende al águila estadounidense. Y en ese sentido, a ver, yo quisiera recoger esto que apuntaban también hace rato de volver al asunto de México. Tú decías hace rato que si México no entiende lo que significa esta oportunidad del Consejo de Seguridad, ¿qué rol? Y me gustó mucho lo que decía José Luis, porque yo me equivoqué cuando decía que México podía hacer poco, y José Luis hizo un buen recuento para recordarnos que no es cierto, que sí se puede hacer mucho. Lo que pasa es que hoy de pronto nuestra política exterior, ya lo decían ustedes, con este comunicado reciente que hablabas, hombre, pues nos pone de un tamaño, de este tamañito, ¿no? Pero decías tú, si no entendemos el espacio para aprovechar, ¿qué sí podría estar haciendo México? Tanto en ese plano como en el plano de qué debería adecuar al nuevo contexto de seguridad nacional, de cambios regionales del que han estado hablando. Ok. Lo del Consejo de Seguridad, porque me parece importante lo que apuntabas tú, en el sentido de que se podía hacer más. Sí, por supuesto, me parece que al ser uno de estos brazos que tienen mayor músculo al interior de un organismo multilateral creado justo a raíz de cuando concluye una Segunda Guerra Mundial, entonces ahí es donde se puede avanzar, a pesar de que lamentablemente pues exista lo que es el derecho a veto, donde están precisamente Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Es a través de este tipo de mecanismos multilaterales donde se puede proponer, pero sobre todo tener un respaldo, Mario. Es decir, no va solo, no es la postura solo de México, sino que se plantea en un órgano dentro de un organismo multilateral y por lo tanto puedes obtener apoyo. Lamentablemente, pues al existir una confrontación justo con países que tienen el derecho al veto, pues ahí estaremos viendo lo que hemos estado visualizando en estas últimas votaciones, donde hay una condena internacional, pero donde no puede ir más allá de que pudiera ser algo obligatorio. Sin embargo, estoy convencida que es a través de esta presión internacional una de las tantas vías que se podrá lograr volver a llevar a Rusia a la mesa de negociación, donde tienen que tener muy claras las partes que van a estar dispuestas a ceder, porque si siguen con esta inflexibilidad de las líneas rojas de un lado y del otro, entonces vamos a tener una guerra prolongada y entonces volveremos a entrar en un cuestionamiento sobre la existencia de las Naciones Unidas, donde se vuelve a poner sobre la mesa, Mario, la urgente reforma al interior en cuanto a su estructura y en cuanto a estos 5 miembros permanentes, donde entonces, si creemos que hoy puede seguir funcionando la ONU en el contexto de la posguerra de 1945, entonces habremos olvidado todo lo que la historia nos ha enseñado durante estas décadas. Hoy se tienen que crear organismos que respondan a las necesidades actuales. Por lo tanto, la política exterior de México, pero también la de cualquier país, tiene que tener una visión en la coyuntura, no quedarse en el pasado, donde nada más queden plasmados en instrumentos internacionales de una manera muy bonita, pero que no avancen y que no respondan a las necesidades actuales. El mundo ya cambió, los actores hay nuevos,
lo veíamos con la pandemia, ¿no? O sea, este nuevo rol de las farmacéuticas, pues ahora lo estamos viendo en este nuevo rol del poder de las grandes corporaciones, de darle con todo a China, a Rusia, pero entonces yo digo, en este tablero geopolítico, si no entendemos que cualquier movimiento de cualquier pieza, no todos son peones, y ahora no es tan difícil dar jaque mate. Entonces, si no se entiende este nuevo rol de la comunidad internacional con nuevos factores, actores, fenómenos, amenazas y riesgos, entonces estaremos teniendo actores jugando en un tablero equivocado, Mario. De acuerdo. Y para terminar, José Luis, con todo lo que han dicho, y yo quisiera volver un poquito más para cerrar el caso mexicano, ¿qué te gustaría estar viendo en México hoy como conversación pública frente al nuevo escenario del que han hablado los dos a lo largo de este programa, en el entendido de que no puede ser solo un tema de gobierno, sino que el tamaño del cambio que ustedes han descrito es un cambio monumental que además al cual no se puede reaccionar de inmediato, es decir, el reemplazo de algunos productos, el reemplazo de las relaciones, son procesos que llevan muchos años, el desarrollo de competencias, de capacidades. ¿Qué te gustaría estar viendo, poniendo por un lado, encapsulando por un momento un poco la discusión únicamente sobre el gobierno, como para entender una discusión más amplia como país? Mira, yo creo que el elemento de partida que yo pondría sobre la mesa es, estamos viviendo un momento en donde el marco, la arquitectura institucional a nivel mundial ya fue rebasada. Es decir, ya Estados Unidos lo señaló, la Organización Mundial de Comercio no puede regular a China y por lo tanto tienen que buscar salidas, alternativas fuera, sanciones básicamente fuera de ese marco. Hoy vemos que la Organización Nacional de Naciones Unidas, lo dijo su propio dirigente, subestimó la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania. También se está viendo rebasada tanto en diagnóstico como en capacidad de acción. Entonces, yo creo que el primer elemento en donde México podría jugar un rol importante es plantear la necesaria reconstrucción del marco institucional que permita regular mejor las relaciones entre las naciones, entre los países, tratando de con ello evitar lo que va a acabar ocurriendo, que es esas van a quedar desplazadas en la práctica por los intereses de los países. Entonces yo creo que ahí México puede jugar un rol importante en hacer propuesta, pero para ello necesita reconocer en dónde estamos. En segunda instancia, me parece que eso en el caso de nuestro propio país es fundamental, porque eso nos llevaría a tener que plantear la necesidad, lo mencionaba hace un momento, de generar acuerdos. Es decir, si queremos transitar a nivel internacional hacia una nueva arquitectura institucional, en donde esto lo que requiere son negociaciones, encontrar agendas comunes, pues tendríamos que empezar por casa. Y en ese sentido es fundamental que sobre la misma mesa se pueda sentar sector público, sector privado, sociedad, academia. La academia mexicana también se está viendo rebasada por esta realidad. Podernos sentar para poder encontrar nuevos mecanismos de propuesta. Muy claro lo que nos han dicho. Yo les decía al principio del programa que nos iba a faltar tiempo y en efecto nos quedan todavía muchos otros temas que ojalá en un programa que dentro de poco podamos seguir analizando, porque vaya que lo que nos han planteado hoy es de un tamaño gigante la transformación que estamos viendo y que implica ir más allá de la inmediatez del conflicto. Aribel, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender estos temas. Agradecida contigo y con todo el equipo de Justicia TV, Mario. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Así será. José Luis, gracias como siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias por la invitación, un placer. Gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado en una edición más aquí en el Círculo de Justicia TV. Yo le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.